El siguiente SCP es de clase Euclid. Se recomienda precaución. Para que la vida continúe, necesita de la muerte. Para mantenernos vivos, debemos matar y consumir. Sabemos el dolor que esto causa. Sabemos los estragos de nuestros actos. La vida es muy cruel. SCP-006-FR. El carnicero. SCP-006-FR debe estar contenido en SCP-006-01-FR bajo la supervisión del sitio Alep. 3 miembros del personal de clase D deben permanecer dentro de SCP-006-01-FR en todo momento y asegurarse de que el obturador metálico ubicado en la entrada de SCP-006-01-FR permanezca abierto. 6 guardias armados deben estar presentes en todo momento fuera de 006-01-FR. Todo el personal que desee interactuar con 006-FR o ingresar a 006-01-FR debe ser vegetariano. SCP-006-FR parece ser el típico carnicero humano masculino de ascendencia euroasiática, con una altura de 1.87 metros y un peso de 112 kilogramos. El sujeto solo habla ruso. 006-FR usa un delantal de cocina ensangrentado, gorro de carnicero, camisa a cuadros y pantalones de color beige. El 98% del tiempo lleva un cinturón que contiene muchos utensilios de cocina diversos, como cuchillos y picadoras. SCP-006-FR normalmente no es agresivo, pero tiene la fuerza física y la resistencia igual a 5 veces la de un humano normal del mismo peso y altura. Además, es capaz de teletransportarse instantáneamente a 006-01-FR, así como teletransportar cualquier utensilio de carnicero presente dentro de SCP-006-01-FR a su posesión. SCP-006-01-FR es una carnicería común de forma oblonga con dimensiones de 5 por 10 por 2,75 metros. Hay 2 habitaciones en el interior de 006-01-FR. La primera habitación, que se encuentra directamente después de la entrada, mide 5 metros de largo y 7 metros de ancho e incluye un mostrador normal que se esperaría en una carnicería, así como una entrada a la segunda habitación, ubicada detrás del mostrador. La segunda habitación es un congelador que mide 5 por 3 metros. Después de teletransportarse, SCP-006-FR aparecerá en cualquiera de las 2 salas. Las opciones de lugares a los que la carnicería se teletransporta parecen aleatorios, pero se ha observado que la población de cada localidad es de densidad similar. 006-FR solo puede teletransportarse si el obturador metálico de la entrada de 006-01-FR está cerrado. La mayor distancia registrada para una teletransportación de 006-01-FR es 5 dígitos redactados, kilómetros. La primera aparición reportada de SCP-006-01-FR fue en la década de 1940, pero no fue contenida hasta 1996, cuando se localizó antes de que SCP-006-FR pudiera teletransportarse. Se despachó una unidad de recuperación y se destruyó con éxito todos los edificios alrededor de 006-01-FR antes de remolcar el edificio excepcionalmente pesado al sitio Alep. SCP-006-FR solo aparece fuera de SCP-006-01-FR si es atacado dentro de 006-01-FR. Si esto ocurre, entonces seguirá a los agresores hasta que estén muertos o fuera del radio de 150 metros alrededor de la carnicería. Cuando la entidad termina de cazar, o ya no puede cazar al agresor, se teletransportará por sí misma al congelador de 006-01-FR. Si SCP-006-FR es herido lo suficiente por los agresores, dejará de cazar inmediatamente y se teletransportará al congelador, donde permanecerá por un día. Esto parece ser un mecanismo de recuperación, ya que permite que 006-FR cure todas las heridas que pueda haber sufrido.
SCP-006-FR no puede realizar ninguna otra actividad mientras está recuperando. Incluso, un posible cliente no vegetariano no hará que se mueva del congelador. Normalmente, la entidad permanecerá en el congelador y mantendrá su puerta cerrada. Si un vegetariano entra en SCP-006-01-FR, la entidad se mantendrá pasiva y no pasará nada. Cuando un humano no vegetariano entra en la carnicería, entrará en una fase activa, donde saldrá del congelador y tratará al sujeto en la carnicería como un cliente. El sujeto siempre le pedirá a SCP-006-FR que le dé un pedazo de su carne favorito. La entidad luego ingresará al congelador y regresará con un paquete. El paquete contendrá la pieza de carne favorita del sujeto, pero mientras esté en el congelador, SCP-006-FR de alguna manera tomará la carne directamente del sujeto. A pesar de esto, el sujeto permanecerá con vida e intentará volver a casa con el paquete, incluso si la pieza que SCP-006-FR tomó usualmente causaría una muerte fatal o inmovilizadora. Esto incluye un miembro del personal de clase D que comenzó a gatear hacia su celda después de que ordenó manos de cerdo. Después de llegar a su destino, el sujeto comenzará a consumir la carne empaquetada sin cocer y luego expirará inmediatamente después de terminarla. El equipo de investigación dirigido por el Dr. Grimm está estudiando si SCP-006-FR usa ondas específicas para controlar al sujeto, o si esta facultad es puramente psíquica. Los electroencefalogramas realizados en sujetos mientras estaban bajo la influencia de 006-FR mostraron que la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones estaba muy dañada, a veces hasta el punto de parecerse a una lobotomía. La primera teoría es difícil de demostrar, ya que la aplicación de un electroencefalograma en la entidad probablemente sería imposible, pero la idea no ha sido descartada. Todos los intentos de forzar la apertura de la puerta del congelador o dañarlo con el uso de personal vegetariano han fallado. Todos los intentos de ingresar al congelador con personal vegetariano mientras SCP-006-FR estaba en estado activo no solo han fallado, sino también han enfurecido aún más a 006-FR. Una investigación en profundidad ha encontrado documentos de la batalla de Stalingrado que muestran el cadáver de una persona que se parece a SCP-006-FR e informes del alto mando ruso. Véase el anexo 01-006. Incidente 01-006-FR. El día redactado del mes redactado del año redactado, se inició un experimento con el propósito de observar el congelador de SCP-006-01-FR. Un clase D no vegetariano atacó a SCP-006-FR, mientras que otros dos clases de vegetarianos buscaron entrar en el congelador. 006-FR se enfureció cuando los dos clases de vegetarianos intentaron entrar al congelador cuando se fue. 006-FR hizo aparecer su picadora en su mano derecha y datos borrados, causando la muerte de todo el personal de clase D dentro de la tienda. Se evitó una brecha de contención debido a la intervención de guardias armados en el sitio, quienes engañaron a SCP-006-FR fuera de la tienda, provocándolo con un fuego armado y participando en una fase de caza. Los guardias dañaron con éxito a SCP-006-FR, lo suficiente como para forzarlo a un estado de recuperación y volvió al congelador. Y 006-FR fue puesto en contención otra vez. SCP-006-FR ya no mostró signos de ira después de la recuperación cuando la Fundación buscó determinar el método de eliminación de partes de cuerpo por parte de SCP-006 de las bajas recientes. Hubo un total de 15 bajas en este experimento, 3 miembros del personal de clase D y 12 guardias armados. Los intentos posteriores de forzar o entrar en el congelador de SCP-006-01-FR han sido prohibidos desde ahora por el director del sitio Alep. Entrevista A1 006-FR. Entrevistador Dr. Grimm. Entrevistado SCP-006-FR. Comienzo del registro. Introducción. La siguiente grabación es una entrevista por SCP-006-FR y el Dr. Grimm, a través de un clase de vegetariano equipado con un sistema de comunicación,
mientras que SCP-006-FR estaba en su estado activo. Ha sido traducido del original en ruso. Hola SCP-006, permíteme presentarme. Mi nombre es Dr. Grimm. ¿Puede responder algunas preguntas? Sí. Me gustaría hablar un poco sobre sus actividades. ¿Mis actividades? Lo que hace una vez que la gente ingresa a su tienda. Tengo que admitir que a menudo me pregunto por qué actúa de esa manera. No hay respuesta de SCP-006-FR durante unos segundos, pero es evidente que la pregunta lo ha molestado. Nada especial. Solo estoy haciendo mi trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Para que se den cuenta ¿Darse cuenta de qué? de lo que se hacen a sí mismos. Ayudo a la humanidad a darse cuenta de... La entidad hace una pausa. Ahora, La entidad señala a un clase D no vegetariano que lo hizo entrar en su estado activo. discúlpeme. Tengo un cliente. Fin del registro. SCP-006-FR actuó de forma habitual después de que se terminó la entrevista. Anexo 01-006-FR. Este es un artículo extraído del popular periódico ruso La Pravda, con fecha, día redactado, del mes redactado de 1942, encontrado por la doctora Caroline. Un traidor a la madre Rusia encontrado y arrestado. Miembros de la PSUS descubrieron ayer un grupo de cadáveres de soldados mutilados y un altar a un dios pagano en el congelador de datos borrados. Un conocido carnicero de Stalingrado, mientras seguían una pista sobre sospechosos desaparecimientos del glorioso Ejército Rojo. Las noticias se han extendido rápidamente gracias a la gloriosa gente rusa, y como resultado, el traidor ha sido ejecutado en el congelador de su propia carnicería. El comisario, datos borrados, Makarov, quien estuvo involucrado con el caso, se le preguntó qué pensaba y comentó: este era un joven que se perdió después de la muerte de sus padres. El enemigo se aprovechó de esto y lo usó contra la madre Rusia. Esos altares dedicados a deidades falsas, similares a los que hemos encontrado en la carnicería de datos borrados, se utilizan para la adoración de la sociedad Thule, de la que el mismísimo Hitler es miembro. No puedo evitar sentir disgusto por la cobardía de esos perros fascistas. La carnicería fue quemada más tarde con el cuerpo de datos borrados todavía adentro. Anexo 002-006-FR. Este documento es del diario personal del comisario datos borrados Makarov, que era, en ese momento, el asistente de datos borrados Messing, un medium polaco al servicio del equipo paranormal del Ejército Rojo. No fue la sociedad Thule quien creó esa cosa, ni lo hizo Hitler. Fuimos nosotros. Messing dijo que vio en sus sueños una forma de crear el mejor soldado, casi inmortal, que podría manipular el espacio mismo y dedicarse totalmente a su causa, a su empleo, a su trabajo. Para que funcione, necesitábamos un sujeto que muriera de una manera muy específica. Y teníamos que asegurarnos de que el trabajo que le diéramos sería de suma importancia para él, porque, de acuerdo con Messing, esta sería la única prioridad de lo que crearíamos. Había visto los rituales, cómo construir el altar, y ahora solo teníamos que encontrar al sujeto correcto. Necesitábamos a alguien tan solo y lo suficientemente desesperado como para aceptar el loco ritual, incluso si viniera de la madre Rusia. Buscamos personas que habían perdido a toda su familia de la Operación Barbarroja, y después de muchos rechazos, encontramos a datos borrados, el único perfecto. Sus padres y él habían vivido en una de las primeras ciudades en caer después de que Hitler comenzó su ataque. Sus padres eran dueños de una carnicería local, y cuando la carne se pudrió y desapareció, el canibalismo comenzó a surgir. Y esos carniceros fueron los apóstoles de esto. El joven datos borrados fue el único que sobrevivió y pudo llegar con éxito a Stalingrado, donde hizo lo que hicieron sus padres, tener una carnicería. Una vez que la hambruna volvió a aparecer, volvió a hacer lo que hicieron sus padres: canibalismo.
Fue en este momento que fuimos con él e hicimos un trato. Nos olvidaríamos de sus extrañas cenas y le daríamos la oportunidad de vengarse de Wehrmacht si se unía a nosotros. Él aceptó. Le hicimos odiar a los nazis más de lo que lo había hecho antes. Le mostramos cómo su sed de consumación los llevó a invadirnos y cómo su invasión llevó a la madre patria a la hambruna, sin siquiera decirle una palabra acerca de su muerte necesaria para el proceso. Hicimos los rituales en el congelador de su carnicería, que creíamos que era la cobertura perfecta para el ejército rojo si las cosas se iban a la mierda. Hicimos lo que se suponía que debíamos hacer, pero en los últimos segundos de su vida, el sujeto entendió lo que le iba a pasar después. Y aquí es donde se fue a la mierda. En el momento en el que el cuerpo de Datos Borrados tocó el suelo, el congelador comenzó a moverse como un terremoto. El espacio comenzó a plegarse y luego, Datos corrompidos. No logramos contenerlo y como realmente no queríamos que él llegara al exterior, prendimos fuego a la tienda. Al día siguiente, la tienda acababa de desaparecer. No había cenizas, ruinas, ni siquiera un espacio vacío entre las dos tiendas donde se había ubicado. Era como si nunca hubiera existido. Solo Dios sabe dónde está ahora, pero su odio no se detiene con los nazis u otros países. Lo decepcionamos. La madre Rusia lo decepcionó. Hitler lo decepcionó. La humanidad lo decepcionó. Antes de que el Datos Corrompidos lo oí decir algo sobre la sociedad de la consumación y todo lo que significaba sobre la humanidad. Creamos un monstruo, el arma perfecta. Se suponía que debía haber sido convertido en una máquina de matar entre el deber y el odio puro. Y luego esperaba que, aunque el experimento fallara, Messing tuviera razón. Esperaba que su último trabajo, en el que está a punto de concientizar a la humanidad de que lo que se está haciendo a sí misma nunca salga de su carnicería. Pero si lo hace, que Dios nos perdone a todos. El comisario Datos Borrados, Makarov, se suicidó poco después de escribir esto. Redactado Messing desapareció después de la batalla de Stalingrado. Los pocos ayudantes de investigación que habían estado trabajando en este proyecto probablemente fueron asesinados en los eventos posteriores a la muerte de Datos Borrados. Tomando como nota de estos hechos, descubrir la investigación que condujo a los rituales y a la posterior contención de SCP-006-FR es imposible. La investigación sobre redactado Messing está en curso. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Déjenme ver si entiendo. El carnicero anómalo es una especie de creación de los rusos para lograr tener un soldado perfecto. Pero algo salió mal y se quedó confinado a su carnicería y a su propia cruzada, la cual es hacerle entender a las personas el problema de la cultura del consumismo. ¿Qué diablos? El tipo era una especie de caníbal. Tal vez se debía a la hambruna y a la escasez, pero aún así, no creo que propiciar la autofagia de las personas les enseñe algo. En especial porque mueren. Sin embargo, su mensaje del consumismo es real. Se dice que solo ocupamos 250 gramos de alimento para sobrevivir. Conozco seres capaces de tragar varios kilos de alimento y pedir segundo plato. Según mis escasos conocimientos nutricionales, esto se debe a que la carne es blanda y fácil de tragar. Por tanto, le damos poco tiempo a nuestro cuerpo para determinar si está lleno o no. Pero, si comiéramos verduras, por lo duras que la mayoría pueden llegar a ser, nos llenamos de literalmente masticar. Algo interesante, ¿no lo creen? Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura.
Y quiero mandar un agradecimiento súper especial a Ixchel Martínez 18, quien me ayudó a ilustrar casi todo este video. Pueden encontrar su Instagram en la descripción. Y no solo eso, tiene comisiones abiertas y nos está brindando una promoción especial. Las primeras 5 personas que le pidan una comisión y mencionen el código JOMOSU obtendrán un 20% de descuento en las comisiones de color y de SCP. No pierdan esta oportunidad, tiene mucho talento. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo, deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura. Baliza 01. Varias instancias de SCP-000,5-FR. Nivel de amenaza, negro. Clasificación del objeto, Euclid. Procedimientos especiales de contención. Las diferentes instancias de SCP-000,5-FR deben ser contenidas en 13 lugares diferentes alrededor del mundo. La ubicación de los sitios no es importante. Sin embargo, los sitios de menor prioridad son preferidos a los sitios de mayor prioridad. Ninguna instancia debe ser contenida en un sitio que ya tenga una instancia de SCP-000,5-FR. Toda la información relacionada con las diferentes instancias de SCP-000,5-FR debe estar protegida por el protocolo Balizaje 0. El protocolo Balizaje 0 incluye una fragmentación de la información relacionada con las diferentes instancias de SCP-000,5-FR, así como la protección memética. Cada Balizaje 0 activa un agente memético amnéstico que se activa cuando aparece un Balizaje 0 posterior. La última parte de la información colocada bajo el protocolo Balizaje 0 debe contener un agente memético de tipo Omega que borre cualquier memoria de la información obtenida previamente colocada bajo el protocolo Balizaje 0. En el escenario pronosticado Split 001, se permite la inoculación de un agente memético antiamnéstico de tipo Omega para tener acceso a toda la información relativa a las instancias de SCP-000,5-FR. Bajo ninguna circunstancia, las instancias de SCP-000,5-FR deben formar un grupo o ser mencionadas como tal. En ningún caso, las instancias de SCP-000,5-FR se denominarán de otro modo que las instancias de SCP-000,5-FR. En ningún caso, toda la información relativa a las diferentes instancias de SCP-000,5-FR debe agruparse en el mismo lugar o ser conocido por la misma persona. Sin embargo, pueden almacenarse en la misma base de datos siempre y cuando estén fragmentados dentro de ella y alojados en diferentes subcarpetas. Las celdas donde están contenidas las instancias de SCP-000,5-FR deben ser colocadas bajo videovigilancia y visualmente revisadas por los agentes 2 veces al día. Las instancias de SCP-000,5-FR no necesitan ser alimentadas.